¿Qué tal? Me da mucho gusto introducir este noticiero profético donde vamos a estar continuamente tratando de relacionar las noticias internacionales a la luz de este libro maravilloso que es la Biblia. Una de las últimas noticias que han conmovido a la sociedad y que han causado bastante controversia es la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde él aseguró que Jerusalén es la capital de la nación de Israel. Esto ha suscitado, lógicamente, controversia, argumentaciones, disputas y hasta la posible amenaza de una próxima guerra en el Medio Oriente. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, nos podemos situar en un fundamento completamente seguro y saber que esta noticia, aunque tiene relevancia con las profecías bíblicas, no se va a poder cumplir en los próximos años, dado que si esta profecía que encontramos en Zacarías capítulo 12 es verdad, tardaría 2 o 3 años para que este sueño o esta declaración del presidente Trump pudiera realizarse, ya que una embajada no se puede construir en menos de 3 o 4 años, y para eso tendrían que cumplirse otras profecías bíblicas que vamos a continuar en este noticiero profético compartiendo con ustedes. La primera está en Zacarías 12, versículos 2 y 3, y dice estas palabras: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, escuchemos con atención esta frase: todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esta noticia nos conmueve las fibras más íntimas de nuestra alma, porque estamos descubriendo que hace 2500 años se profetizó en la Biblia que llegaría el tiempo en el que Israel se iba a convertir en la manzana de la discordia de todas las naciones. Llegaría el momento cuando Jerusalén iba a atraer otra vez la atención de los medios masivos de comunicación, de los encabezados de los periódicos y además de la dirección de todos los estadistas y gobernantes de las naciones. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en el Medio Oriente? Bueno, aun cuando vamos en el próximo noticiero profético a tratar de dar más detalles, ahorita podemos deducir que está conmoviendo completamente a las naciones árabes, a las más de 22 millones de árabes que forman estas naciones, para tratar de iniciar una venganza u otra intifada en contra de la nación de Israel. Israel se encuentra indudablemente en una de las épocas más peligrosas de la humanidad, porque es cuando realmente las naciones se dan cuenta que Estados Unidos, mientras sigue apoyando a Israel, va Israel a tratar de reforzar su defensa y además su aviación. Esto es importante porque Estados Unidos ha prometido, mientras esté el gobierno de Trump, que no van a abandonar a Israel, y nos encontramos realmente en el cumplimiento de una de las profecías más importantes. Lo que podemos decir rápidamente es que no es la Tercera Guerra Mundial, ni tampoco va a haber un tratado entre el anticristo y la nación de los judíos. Así que todas estas cosas están pavimentando el camino únicamente para que las profecías bíblicas se puedan cumplir. Los invitamos para escuchar el próximo noticiero profético, donde vamos a obtener mucha más información acerca de estas maravillosas profecías que el libro de los libros, que es la Biblia, nos puede brindar y revelar. Que Dios los bendiga y les esperamos. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto traer esta segunda parte de este noticiero profético, un noticiero que estamos tratando de situar dentro del marco de los acontecimientos internacionales relacionados con este libro maravilloso que es la Biblia. Una de las cosas que más han llamado la atención en los últimos 10 o 15 años ha sido la guerra civil que se ha desarrollado en Siria. Pero lo más interesante es que Rusia e Irán se han unido y han tratado de impedir que los Estados Unidos y la Unión de Estados Americanos del Atlántico del Norte, o sea, la OTAN, traten de no intervenir para poder sacar al presidente sirio Assad. Y esto es importante considerarlo a la luz de la Biblia,
Porque cuando vemos que Rusia e Irán se unen junto con Siria, o sea, vemos las naciones del Oriente contra el Occidente, nos damos cuenta que hay un pleito continuo, un conflicto en el cual se está desarrollando una próxima guerra internacional. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo y cuál es la amenaza que tiene actualmente Rusia unida con Irán y con Siria en contra de la nación de Israel? En el capítulo 38 del libro de Ezequiel leemos esta profecía de hace más de 2700 años. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Lo primero que tenemos que aclarar es que la palabra Gog es una palabra en el hebreo que se usa 3 o 4 veces en el Antiguo Testamento y significa la cabeza de alguien, o sea, un líder, un comandante o un jefe. Entonces aquí se está postulando que hay un jefe o un líder en la tierra de Magog. ¿Quién es Magog? Bueno, los magogitas descendieron de los escitas y de los godos, que junto con los germanos poblaron todo lo que es actualmente el área geográfica de la Rusia actual. A continuación, en el versículo 5 y 6, la Biblia nos describe las naciones, escuchen esto, las naciones que actualmente son las protagonistas en el Medio Oriente y en el continente africano y que están amenazando a la nación de Israel. Y estas naciones aparecen en la Biblia con otros nombres que no son los actuales. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, principalmente en el siglo XX, la mayor parte de las naciones del Medio Oriente, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cambiaron sus nombres, aun cuando la situación geográfica o el área geográfica sigue siendo la misma. Por ejemplo, en el versículo 5 tenemos la nación de Persia. ¿Quiénes son los persas? Bueno, en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Ahora en el 79 del siglo XX se le cambió el nombre a República Islámica de Irán. Entonces vemos que Persia corresponde a el Irán actual. Después tenemos a Cus y a Fud. ¿Quiénes son Cus y Fud? Si recurrimos a Génesis 10, donde se encuentran las 70 naciones que descendieron de los 3 hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet, encontramos que los cusitas y los futitas vienen de Canaán, o sea, del continente africano. Y estas son las naciones que ocupan el norte del continente africano actualmente. Entonces tenemos a Irán, a Etiopía y posiblemente Libia también, que sabemos que sufrió un derrumbamiento de su gobierno cuando asesinaron el propio pueblo a Muammar Gaddafi. Y tenemos a continuación a Gomer y a Togarma, que corresponde a Turquía actual. Vemos pues este panorama maravilloso que la Biblia nos describió hace 2700 años y que es el panorama o la escena que estamos contemplando 2700, 2800 años después, en pleno siglo XXI. Rusia hizo un tratado con Irán para poder impedir que los Estados Unidos sacaran al presidente Assad de Siria. Putin, el presidente de Rusia, está tratando de controlar otra vez el Medio Oriente y el vacío que dejó el expresidente de Estados Unidos, Obama. Y ahora este conflicto se ha incendiado porque ya Rusia, Irán y las naciones árabes están en las fronteras de Israel a punto de cumplir la profecía de Ezequiel 38. No cabe duda que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Les invitamos muy pronto a escuchar nuestro tercer noticiero profético, donde vamos a continuar viendo la relación que existe de los acontecimientos internacionales a la luz de este maravilloso libro que es la Biblia. Los esperamos muy pronto. Que Dios los bendiga. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto presentar a ustedes este tercer noticiero profético, porque una de las evidencias más grandes de la inspiración sobrenatural de la Biblia son sus profecías cumplidas, que a través de miles de años de anticipación, los profetas hebreos anticiparon precisamente los acontecimientos mundiales que actualmente se están desarrollando a nuestro alrededor. Por ejemplo, simplemente la muerte de Cristo, 33 profecías se cumplieron, y más de 110 profecías
que estamos seguros se van a cumplir todavía, porque si se cumplieron las anteriores, se tiene que cumplir forzosamente también las que están para el futuro. Pero veamos también que todas estas profecías nos enseñan acerca del carácter de Dios, acerca de la salvación, de la condición humana, de la situación del ser humano, del infierno, de los ángeles, del cielo, etcétera, etcétera. Y si todas estas cosas son verdades, entonces también las profecías se tienen que cumplir. Veamos a continuación lo que nos revela la Biblia acerca de la razón de nuestra existencia, y muchos filósofos han tratado de dar diversas interpretaciones que jamás podrán ser confirmadas ni por la ciencia ni por la filosofía, porque siempre han sido de carácter especulativo. Veamos, por ejemplo, alguna de estas interrogantes que la ciencia, los filósofos y los escritores a través del tiempo no han podido contestarnos ni tampoco dar una explicación. Una, ¿cómo se originó el universo? Bueno, tenemos a Carlos Darwin, que postuló su famoso Origen de las Especies en su libro, donde simplemente él está especulando, está hipotetizando, filosofando acerca de cómo el ser humano pudo realmente tener en cuenta las condiciones para que pudiera existir la vida humana. Entonces él especuló acerca de que posiblemente hubo una evolución fortuita, accidental, que se le llama la sobrenaturalidad de la evolución o la evolución de las especies de una selección natural. Carlos Darwin, simplemente, vuelvo a repetir, postuló esto como una filosofía. La Biblia nos muestra claramente en Efesios y en el libro de Génesis y en otros libros de la Biblia que somos la imagen y semejanza de Dios. No somos de ninguna manera el producto de una evolución natural, ni fortuita, ni accidental. ¿Cómo se originó la vida? La vida se originó por Dios. Dios nos creó con un propósito para que pudiéramos nosotros conocerle y entender que no venimos de los animales. ¿Cuál es el verdadero propósito de la existencia? Otra pregunta que tampoco la filosofía nos ha podido contestar, ni tampoco la ciencia. El ateísmo, el materialismo, el humanismo, el evolucionismo han tratado de afirmar que todo esto es cuestión simplemente de un mundo material sin ningún propósito ni significado en nuestras vidas. Y esta es la razón por la cual filósofos como Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell y actualmente en el siglo XX Richard Dawkins han tratado de ubicarnos en un mundo meramente material, un mundo de relativismo donde nada tiene absolutamente ningún producto para poder explicar ni tampoco decir realmente cuál es el origen que tiene el ser humano en su propósito de vivir. ¿Existe alguna moral absoluta? Esta es otra pregunta que debemos nosotros tratar de responder. El ser humano jamás podrá definir el bien y el mal. Imaginémonos que vamos a tratar nosotros de explicar que los nazis se equivocaron y que no realmente se les puede culpar de un genocidio ni que el nazismo fue algo para ser condenado. Qué tremendo que podamos nosotros encontrar en la Biblia que cuando alguien le llama amargo a lo dulce y a lo dulce amargo es cuando caemos en el famoso relativismo. Y finalmente, ¿qué hay después de la muerte? ¿Quién puede decirnos qué hay después de la muerte? Sino aquel que murió y resucitó hace 2000 años, el Señor Jesucristo, que cuando Él se levantó nos dijo que Él era la resurrección y la vida. Así pues encontramos nosotros, ¿verdad?, que al contrario de todas estas filosofías, especulaciones y hipótesis que el ser humano ha tratado de responder, tenemos en la Biblia la verdadera respuesta de que la palabra de Dios es verdad. Nadie más que en la Biblia vamos a poder encontrar estas respuestas y este es el propósito de estos noticieros proféticos. Les esperamos pues para la cuarta parte de este noticiero profético que estamos llevando ante ustedes y estamos tratando de demostrar a través de todas estas cápsulas proféticas bíblicas la inspiración sobrenatural de este libro maravilloso que se llama la Biblia.